Buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a este evento virtual que hemos organizado hoy. Tenemos un invitado especial. Estamos con Álvaro Castro. El tema de hoy es mutuos versus bonos. ¿Qué opción es más segura para tu inversión? El objetivo de esta charla es diferenciar dos instrumentos que, si bien pueden tener fines similares, obtener capital o rentabilizarlo, operan bajo lógicas jurídicas y financieras totalmente distintas. Voy a presentar a nuestro invitado Álvaro Castro Lora, socio de Danma Legal Advisors, con más de 20 años de experiencia profesional enfocada en mercado de capitales, regulación financiera y nuevas tecnologías. Abogado por la Universidad de Piura, tiene un máster en Banking and Finance Law por the Queen Mary University of London y una especialización en FinTech por el MIT, profesor actualmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y la Universidad de San Martín. Bueno, aquí un poco sobre mí bueno, que soy la organizadora, soy CEO fundadora de Prime Gestora de Fondos y también de Golden Capital Effects, ambas empresas del sector financiero. Tengo un BBA en The Southern New Hampshire University. He complementado esa formación con especialización en coaching, ventas B2B, mercados de capital. Estudié también trading en the London Academy of Trading, negociación en Harvard Business School. El año pasado también terminé un certificado en fideicomisos y titulización de activos con Centrum y actualmente estoy en un programa de directores que es el MDD número 14 en Centrum. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Daniela, bueno, nada, muchas gracias por la invitación y muy interesado en compartir algunas reflexiones con tu audiencia. Bien. Qué bueno. Acá vamos a tocar un tema que diría yo es también coyuntural, ¿no? Se está escuchando muchísimo del mercado de titulización, de fideicomisos, de mutuos dinerarios. Es para mí muy interesante continuar en uno de los objetivos que siempre he tenido con ambas empresas y es educar al inversionista peruano, ¿no? Mientras más educados estemos, mientras más conozcamos del mundo de inversiones, podemos aspirar a poder tener nuevas soluciones y que el inversionista pueda exigir a las empresas y a los que estamos participando en este mercado transparencia, claridad en los riesgos, en la rentabilidad y de esa manera entre nosotros mismos como país y como participantes poder mejorar nuestro servicio y exigirnos y también pues podemos mirar al Perú como un país referente, ¿no? En el mundo de las inversiones. Acá quiero aclarar que en este momento podemos ver dos caminos para el mercado de financiamiento, que es el mercado de capitales y el mercado de deudas, ¿no? Es un poco entender que son dos mercados importantes para el objetivo que es financiar empresas, pero no solo empresas, ¿no? También los gobiernos emiten bonos corporativos, por ejemplo, y esto es para financiarse, ¿no? Bonos de tesoro, letras de tesoro, las letras son de menor plazo, pero los bonos conocidos desde, si lo hemos estudiado en algún momento, como lo más seguro de lo más seguro, ¿no? Entonces, si no queremos correr casi ningún riesgo en absoluto, siempre vamos a dirigirnos a ver bonos corporativos y también qué país los emite, ¿no? Entonces, esto es un poco la referencia que tenemos. En el mundo de las empresas tenemos también los bonos, el mercado de deuda, que puede ser mercado de capitales o mercado de deuda. El mercado de capitales es la emisión de acciones, ¿no? Y salir a bolsa. Eso implica también tener y publicar estados financieros, dar muchísima información, de repente know-how y también compartir el riesgo y absolutamente todo con distintos accionistas. Es abrir la puerta a otros accionistas para poder tomar financiamiento, pero al mismo tiempo compartir ese riesgo y por tener que publicar demasiada información. Y por el otro lado, tenemos el mercado de deudas para poder financiarnos, pero ahí tenemos dos opciones que hoy las vamos a explicar mejor. Y me gustaría empezar, Álvaro, con la primera pregunta que considero
la parte inicial, ¿no? De cuando un inversionista se sienta y llega, ya sea a un banco, a un gestor, a una gestora, a cualquier empresa que se dedica a ofrecer rentabilidad, ¿cómo es que debe comparar estos productos de inversión? ¿Cuáles son estos pilares importantes para poder tener esta opción de portafolio, pero saber cómo comparo debido por ejemplo, el riesgo, ¿no? La rentabilidad, liquidez? ¿Qué consideras tú que son los pilares que se deben tener en cuenta al momento de comparar los productos de inversión? Claro que sí. A ver, voy a dar algunos comentarios de la perspectiva financiera y de la legal, que es mi formación particular, ¿no? Creo que es algo que todos sabemos que hay una relación de riesgo-rentabilidad, ¿no? A mayor rentabilidad hay un mayor riesgo asociado al instrumento, al activo, al asset class en el que se estuviera invirtiendo. Entonces, si estamos hablando de invertir en acciones o en préstamos o en bonos o en bonos corporativos o bonos titulizados o bonos soberanos, ¿no es cierto?, emitidos por el Estado, al final lo que uno analiza es, en el riesgo es, oye, ¿qué posibilidades hay que el deudor no me pague, ¿no? Incumpla. Y ese riesgo va a estar reflejado en la tasa de interés. A mayor tasa de interés, hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque significa que alguien que es percibido como riesgoso tiene que ofrecer un mayor premio al inversionista por confiar su dinero, por invertir, ¿no? Por eso es que los bonos del Tesoro americano, que históricamente jamás han defolteado, son de los que menos pagan rendimientos, ¿no? Son las tasas de interés más bajas que hay, porque el riesgo es sumamente bajo. A diferencia, imaginemos que existen estos mercados de trash bonds, ¿no es cierto? Bonos con altísimo riesgo porque son de compañías con problemas, estrés, ¿no es cierto? Bajo estrés financiero, y para conseguir fondeo fresco necesitan ofrecer tasas muy altas, ¿no? Entonces, el negocio de los trash bonds es interesante porque se pueden conseguir rentabilidades muy altas, muy interesantes, pero el riesgo asociado es también alto. Entonces, ¿de qué depende el riesgo? Básicamente de la situación del obligado al pago de ese bono o ese instrumento, de ese préstamo. Entonces, en primer lugar, ¿con qué responde el emisor de un instrumento o el deudor de un contrato de préstamo, de un mutuo, de un pagaré, o el emisor de un bono, una acción? ¿Con qué responde? Como regla general, con su patrimonio. Es lo que se llama la garantía patrimonial general. Es decir, si yo no pago mis obligaciones, pues los acreedores, los inversionistas me demandan y van a tratar de cobrarse contra mis activos. Entonces, si tengo activos que me permitan respaldar, si, no sé, van a pedirle a un juez que me embargue, pues de esa manera indirectamente van a obtener la recuperación del crédito, de la inversión que se hiciera con respaldo del patrimonio. Y lo segundo es, oye, este bonista tiene una capacidad de generar flujos, o sea, tiene un negocio en marcha que genera flujos más o menos predecibles, que permite estimar que esos flujos están calzados con el momento de pago del principal o de los intereses del instrumento. Esa es una segunda pregunta que tiene que hacerse el inversionista, ¿no? Entonces, por eso es que clásicamente, pues muchas veces se prestaba con contrato de préstamo, un contrato de mutuo, y ya está, ¿no? Y eso en el mercado financiero, en el mercado de capitales, se ha ido sofisticando. Entonces dicen, oye, mira, esto de un mutuo, pues está interesante, pero es difícil hacer la evaluación del riesgo del deudor, porque yo no sé qué otras deudas tiene, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo que sé si tiene deudas laborales, deudas tributarias, no paga de salud, no paga FP, y a la hora que yo quiero ir a cobrarle contra su patrimonio, resulta pues que tiene más deuda que patrimonio. Entonces al final no voy a poder cobrar. Claro, mira, ahí Álvaro, perdón que te interrumpa. ¿Cómo, o sea, es posible que un inversionista individual pueda tener en las manos la posibilidad de hacer todo ese due diligence de saber si realmente me va a poder pagar, si su Muy complicado. patrimonio da, si por ejemplo los flujos, porque imagínate, ¿no? Soy negocio, vendo tanto, ya. ¿Realmente lo factura? ¿Lo va a facturar? ¿Cuántas opciones tiene para poder hacer esos cobros, ¿no? Esos pagos fuera de lo que puede ser realmente
traqueable, digamos, ¿no? Entonces, existe la posibilidad y las herramientas fácilmente de poder tener en cuenta que realmente yo soy capaz de poder realizar el pago con esto que me está presentando este inversionista o esta persona que pidió el financiamiento. Es complicado, la verdad es complicado porque primero el inversionista de pie no es necesariamente no es un experto en evaluación de riesgo ni en evaluación de inversiones. Por eso es que la recomendación siempre es un inversionista tiene que entrar de la mano de un asesor, de un estructurador, de un fondo de inversión, un administrador de fondos mutuos, que sí son empresas especializadas en inversiones, ¿no? Es más, el instrumento menos rentable y teóricamente el más protegido es invierte en un depósito a plazo. ¿Por qué? Porque el banco tiene pues el fondo de seguro de depósito, está supervisado por la SBS, pero como es tan bajo el riesgo, ofrece una rentabilidad sumamente baja, ¿no? Entonces, si quieres llegar a un siguiente nivel de rentabilidad, vas a asumir mayores riesgos y ahí la pregunta es, oye, ¿lo vas a asumir sin tenerles la expertise, ¿no es cierto? O acudes a un intermediario como un administrador, como una empresa administradora de fondos, o un fiduciario, o un administrador de fondos de mutuos, qué sé yo. Si estuviéramos hablando de inversiones en el mercado de valores públicos, o sea, ofertas públicas, para corregir este tema, esta dificultad de evaluar riesgos, la norma, la ley establece pues que los emisores tienen que contar pues con revelar información, estados financieros auditados, clasificadoras de riesgo, auditoría del estructurador, due diligence de los abogados, un montón de costos alrededor de permitir que los inversionistas retail entiendan los riesgos en los que incurre. Pero todas esas actividades, ¿no?, que he mencionado implican costos para la empresa que se quiere financiar. Entonces, que se suman al final a la tasa de interés que ofrezca. Y por eso, muchas veces las empresas prefieren no ir al mercado de oferta pública por lo engorroso, las aprobaciones de la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, acuden a esquemas privados. Y entonces, si vamos a ir a un esquema de fondeo privado, de emisión de bonos corporativo privado, o bonos titulizados o mutuos, entonces ahí nuevamente, a falta de una ley que diga qué información tiene que revelar el emisor, entonces tenemos que regresar otra vez a la discusión de, oye, el inversionista puede tomar la decisión, tiene toda la información a su alcance para tomar una decisión informada, o es mejor confiar en un especialista, ¿no? Totalmente, ¿no? A veces en el momento de comparar instrumentos o la opción de inversión, usualmente, ¿no?, siempre te das a la rentabilidad y esto es lo que te queda como que te deslumbra, ¿no? Los números y dices, wow, si puedo hacer esto y de repente algún colateral que yo no conozco y me dicen, ah, sí, tiene muchísimo potencial, etcétera, etcétera. Entonces me voy a la rentabilidad y comparo rentabilidad con rentabilidad. Muchas veces el tiempo coincide, ¿no? Un año y un año, o 2 años y 2 años, o a veces comparamos un año con 3 años, ¿no? Todas estas características, digamos, que describen a uno u otro instrumento, van a poder hacer como que una figura más clara de cuándo yo debo comparar un instrumento con otro, ¿no? Si, Totalmente. un ejemplo simple es si es solamente el fondo mutuo, ¿no? Si voy a un fondo mutuo de 6 meses en uno de los bancos y después voy a un fondo mutuo en otro de los bancos, pues ahí voy a saber que simplemente tengo que ver rentabilidad, ¿no? Son dos bancos, dos figuras muy parecidas y puedo hacerlo. Pero cuando salgo de ese escenario y se me presentan otras opciones, la conclusión aquí sería que podamos tener un ligero entendimiento de cuándo se compara un producto con otro, ¿no? Yo iría mucho más del lado del riesgo, ¿no? El riesgo de, en el peor de los escenarios, ¿cómo es que recupero yo mi capital? Si soy un experto o no. Si no soy un experto, entonces acudo a quien tiene las herramientas para que me pueda dar una mejor guía, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es importante, como te digo, esa asesoría y luego ya viene la estructura legal financiera del instrumento. No es lo mismo, como dije al inicio, un instrumento que sea mutuo, o sea bono, que tiene como respaldo la garantía patrimonial general, o sea, los activos, el patrimonio genérico del deudor, a que hayan estructuras legales sofisticadas, como los fideicomisos. Porque inclusive, digamos, yo que me he dedicado mucho tiempo al tema de insolvencias y quiebras,
Aun cuando alguien te ofrezca una garantía como una hipoteca, ¿no es cierto? En una situación de insolvencia del deudor, entras a un procedimiento concursal y todos los acreedores, con o sin garantía, te tienen que sentar a la mesa a tomar la decisión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde alcanzan los activos del deudor para pagar sus pasivos? Mientras que cuando vas a estructuras Totalmente. como los fideicomisos, esos activos, lo que está en el fideicomiso, están aislados del patrimonio del deudor, ¿no? Del originador, y por lo tanto están más cubiertas, están mejor colateralizados desde el punto de vista legal los instrumentos emitidos con cargo a esos fideicomisos. Y por eso, como tú decías, cuando se hacen las evaluaciones de riesgo-rentabilidad, se tiene que considerar efectivamente cuáles son las características particulares de uno u otro instrumento. Mira, eso que acabas de decir, me gustaría que puedas explicar un poco mejor. Cuando vas a realizar, ¿no? la garantía o vas a cobrar, en la lista de acreedores, ¿en qué nivel estás tú para poder realizar la, la cobranza, ¿no? Porque si tienes empleados, si tienes trabajadores, etcétera, etcétera, ¿a quiénes se les paga primero y en qué puesto quedas tú para poder ver si todavía queda algo para que tú puedas recuperar? Ujú. A ver, pero cuando uno entra a un procedimiento concursal, de lo que en el Perú está, es un procedimiento conducido ante Indecopi, en la que los acreedores pasan a tomar la decisión sobre el futuro de la compañía. Los acreedores deciden si la compañía se reestructura y se reestructuran los pasivos, es decir, de repente prorrogan el plazo del repago del bono, del mutuo, lo que fuera, ¿no? O inclusive se hace una condonación parcial, qué sé yo. Pero la otra posibilidad es que se acuerde la liquidación de la compañía. ¿Sabes qué? La compañía no da para más, ¿no? Y se tiene que liquidar. Y en ese caso, la ley establece un orden de prelación. En primer lugar, se paga los créditos laborales, ¿no? En primer lugar, número uno. En segundo lugar, se pagan los créditos previsionales, o sea, AFPs, aportes AFPs y salud que debiera el cliente. En tercer rango, los créditos con garantías reales, es decir, un préstamo, un mutuo o un bono que tuviera como colateral una hipoteca, una prenda o estructuras similares. En cuarto lugar, los créditos tributarios. Y en quinto lugar, cualquier otra obligación, cualquier otro tipo de deuda. Imagínate un bono sin garantía, pues va quinto. Entonces, solamente puedes pagar a los rangos inferiores si es que ya terminaste de pagar los rangos superiores. Es decir, no le podrías pagar a un prestamista que tiene una hipoteca, que tiene como garantía una hipoteca, si no se le ha pagado primero a todos los trabajadores o ex trabajadores por las deudas laborales. Eso implica que podrías no pagar todo y no es que digas, bueno, no, paguémonos a prorrata. No, no, primero se le paga a los de arriba. Entonces, a eso regreso con el comentario. Cuando un inversionista presta indirectamente con respaldo del patrimonio genérico de una compañía, ese patrimonio está conformado por activos y pasivos y es difícil determinar cuáles son esos pasivos. Nosotros cuando vemos operaciones de finanzas corporativas, somos contratados por los estructuradores o por los bancos para hacer lo que se llama un due diligence sobre el emisor. Oye, a ver, preséntame cómo has venido contratando a tus trabajadores para ver si hay contingencias laborales, si es que no has estado pagando bien las vacaciones o los beneficios. Preséntame tus estados financieros para ver si no has estado, de repente tienes una contingencia tributaria que SUNAT tiene 4 años para detectarla, ¿no? Entonces, y en función a esas contingencias, se establecen algunos resguardos, ¿no es cierto?, a nivel de la operación de financiamiento. Pero un pequeño inversionista no va a hacer ese trabajo, por lo tanto, entra un poco a ciegas a la operación. Es clarísimo eso, ¿no? Y está sucediendo hoy y pasa, ¿no? Pasa todo el tiempo que cree que puedes tener acceso a toda esa realización. Si es que no, si es que está hecho de esa manera, es importante considerar estos riesgos en el peor de los escenarios, ¿no? En inversiones para mí siempre es, ¿qué pasa en el peor de los escenarios? Y si yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo, ¿por qué? Con esta parte de mi patrimonio quiero arriesgar y quiero buscar una rentabilidad mucho más alta. Pero el Correcto. peor de los escenarios es este y es imposible que una persona de a pie, lo digo yo misma y seguramente tú también Álvaro haces este trabajo con un estudio y un equipo, pero es imposible que uno solo pueda llegar a tal profundidad para asegurar el peor de los escenarios, recuperar el capital. Hace un momento estábamos hablando de comparar productos.
como los fondos mutuos, por ejemplo, pero existen otros fondos, ¿no? El vehículo tal como fondo, y vamos a hablar de la siguiente pregunta, eh, ¿cuál es la finalidad de formar un fondo? Y si el hecho de ser un fondo lo hace seguro, ¿no? Cuando hablamos, yo invierto en un fondo, sí, entonces tal vez la idea de invertir y que seas un fondo ya uno lo asume como que, es seguro porque tiene un reglamento y ha sido estructurado y tiene unas cláusulas y este reglamento, no sé, tiene 120 páginas, ¿no? Entonces, lo veo seguro por características, pero de repente muy superficiales, ¿no? ¿Podrías responder un poco Sí. sobre esto? Claro, en primer lugar, un fondo de inversión, hablando de los fondos de inversión, ¿no? Para no entrar a fondos mutuos. Un fondo de inversión, en primer lugar, es un patrimonio autónomo, ¿de acuerdo? Es decir, que está conformado por los aportes de los inversionistas. Los inversionistas se juntan y bajo la lógica de crear, hacer un pool, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de que yo tenga $50.000 y con esos 50.000 dólares me da para comprar dos bonos en el mercado de valores, oye, pongo esos $50.000, se los entrego a un administrador profesional, a una sociedad administradora de fondos, una gestora, para que junto con los aportes de otros inversionistas, imaginemos que se junten $500.000, ¿ok? 10 inversionistas, 50 inversionistas, $500.000, $1.000.000, y con esa cantidad de dinero se puede invertir, pero en forma diversificada. En lugar de que se meta todo en dos bonos, puedes invertir en 10 bonos, 4 ETFs, acciones. Depende de la política de inversiones que está establecido en el reglamento del fondo, en el reglamento de participación. Ahí se determina en qué va a invertir. Entonces, lo que te da ese fondo es una plataforma de la cual se puede diversificar bajo la lógica de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y cuando digo que es un patrimonio autónomo es porque no es que el administrador te debe el dinero, tú no le has prestado dinero al administrador, tú le has entregado la gestión de ese dinero al administrador, que es el que, de acuerdo al reglamento y la norma, administra el fondo de inversión, a esa gestora, a esa sociedad administradora. Entonces, ¿lo hace seguro? O sea, otra vez regresamos, que depende en qué va a invertir. O sea, si tú me dices que es un fondo de inversión que va a invertir en bonos basura, ese es un fondo riesgosísimo, que seguramente va, si sale todo bien, va a rendir unas rentabilidades increíbles, ¿no? Es como cuando tienes AFPs y te dicen fondo uno, fondo 2, fondo 3. El conservador, el mediano, el riesgoso. El administrador es el mismo, pero la exposición de riesgo de cada fondo es distinto por el tipo de subyacente al que apunta, y la rentabilidad y el riesgo son distintos. En lo mismo son los fondos de inversión. Entonces, te puedo decir que legalmente depende de quién va, obviamente está la experiencia del gestor, ¿no? Por ejemplo, si a mí se me acercara un administrador de un fondo que jamás lo he visto en fondos inmobiliarios y abre su fondo inmobiliario, yo primero preguntaría, oye, ¿realmente sabes de este asset class específico? ¿Sabes? ¿O estás aprendiendo con mi dinero? Lo primero que yo preguntaría. Lo mismo si viera a alguien que es al revés, hay gestores que se dedican al negocio inmobiliario y súbitamente pues quieren entrar a fondos ETFs. Diría, oye, ¿realmente sabes? Entonces hay que enfocarse un poco en el track record del gestor. Y lo segundo es en la claridad de la inversión. O sea, ¿en qué estás invirtiendo? En inmuebles, ¿no? En concreto, estás invirtiendo en acciones de startups, que pueden ser, por ejemplo, las acciones de startups. Teóricamente, los fondos de Venture Capital ofrecen rendimientos, o digamos, la expectativa es que rendimientos son altísimos, porque la promesa es que con una startup se vende, es vendida por 3 o 4 o 5 veces su valor, ¿no? Pero lo cierto es que 9 de cada 10 startups, 9 no llegan al segundo año. Es decir, el riesgo de cierre del negocio, de quiebra, es altísimo en el mundo de las startups, y eso se refleja en la rentabilidad, evidentemente. Entonces, un fondo que invierte en startups no es exactamente muy seguro en cuanto, o sea, más que hablar de seguridad, diría, es riesgoso. Entonces, es importante saber en qué se invierte. Se invierte en bonos titulizados, y esos bonos titulizados tienen un subyacente interesante, diversificado. Se está invirtiendo en pagarés colocados a cualquier empresa, se invierte en facturas. Si alguien me dijera que un fondo invierte en facturas, yo lo primero preguntaría es, ¿y cuál es el perfil de los deudores de esas facturas? Porque ese es el riesgo asociado a mi fondo, ¿no? Entonces, ese es un análisis que se hace caso a caso, y lo más importante es que esos factores de riesgo y la descripción de esos instrumentos, esos activos en los que invierte el fondo,
estén descritos con toda claridad en los reglamentos de participación. Bien, gracias, Álvaro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque mira, como gestora, como conocedora de mercado, tengo un know-how, pero como estructura, ¿no? Si no lo trabajas con un estudio de abogados, con un abogado que conoce el tema, no te va a sugerir, ¿no? Porque uno ve siempre pensando, ¿no? Ah, ¿cuál es lo mejor para el cliente? Claro, que esté acá, pero si el mercado de repente no está en ese momento en un alza o tiene un problema, yo debería optar por invertir también en esta opción para poder generar ese rendimiento. Ujú, Creería que después de haber leído, bueno, algunos reglamentos para poder decidir, obviamente, cómo estructurarlo, delimitar muy bien dónde es que voy a invertir es mucho más seguro para el cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque el know-how es un principal crucial para que uno pueda eh, tener todo ese aprendizaje constante y conocimiento del rubro en sí, ¿no? Si es que estoy invirtiendo en cierto tipo de instrumento y luego me muevo a otro y luego mis opciones son amplias cuando yo me especializo en algo, ¿no? Entonces, totalmente. no Sí. estoy especializado, no voy a poder tener un historial de acontecimientos de cuándo sí, cuándo no. Esto ya lo vi, entonces prefiero optar por esta opción dentro de la misma, del mismo colateral, ¿no? Entonces, como así, englobar la idea, tú sugieres que un reglamento de un fondo que se hace para poder dar al cliente la seguridad de yo como gestor, cuáles son las decisiones que voy a tomar sobre este dinero de terceros, ¿no? Si voy a poder tomar una decisión cuando el mercado está yendo para un lado o el otro y voy a poder cambiarme de uno a otro instrumento realizando y buscando el objetivo principal, o si yo lo delimito lo más posible y me vuelvo, digamos, especialista en algo, ¿no? Ujú. Es Mira, yo la verdad es que yo me decanto por un poco más por lo segundo, ¿no? Cuando he tenido clientes, nosotros estructuramos todo el tipo de fondos de inversión y claro, siempre existe la tentación de que el cliente dice, oye, quiero que invierta en inmuebles, pero también en facturas y también en TF, y si quiero en bonos que sean extranjeros y locales, entonces, oye, yo tengo ahí siempre una objeción, que es, eh, primero, ¿cómo vas a poder explicar los rendimientos a tus inversionistas cuando los instrumentos son, los activos son tan distintos? No es lo mismo evaluar un proyecto inmobiliario que evaluar pues una factura o un bono o una acción listada en bolsa, ¿no? Y como el fondo de inversión es un pool, o sea, es un solo patrimonio con todos los subyacentes, con todos los activos subyacentes, entonces la valorización de ese fondo va a ser sumamente complicada. Y lo segundo, lo que tú has dicho, oye, ¿cómo mides? Porque como, insisto, cuando un inversionista invierte en un fondo, no le ha prestado plata a la administradora del fondo no le debe dinero, ha recibido un mandato de administración. Entonces, la responsabilidad administradora es gestionar ese dinero en forma diligente. Entonces, ¿cómo vas a medir la diligencia? Oye, ¿cómo sabes si está actuando profesionalmente si los instrumentos, pues son los activos en los que va a invertir ese fondo son tan diversos? Va a ser difícil, van a ser discusiones extensas, porque cuando, obviamente, cuando todo va bien, nadie se preocupa por los papeles, los documentos, nadie. alto. Pero cuando las cosas van mal, en ese momento el inversionista dice, no sabía, no me di cuenta, no leí la letra. Entonces creo que ahí viene también un ejercicio de responsabilidad del lado de los administradores de los fondos, que es tratar de simplificar lo más posible las estructuras. Y en todo caso, puedes tener un fondo que se dedique a invertir en deuda soberana, otro fondo para proyectos inmobiliarios, otro fondo, en fin, para que en lugar de un solo fondo que trate de abarcar todo. Eso es perfectamente posible y creo que es más ordenado de cara a los inversionistas. Sí, y inclusive, Álvaro, diría yo que si estamos en el rubro de construcción, ahora que, bueno, lo estamos investigando constantemente, no es lo mismo invertir en centros comerciales, por ejemplo, vamos a financiar solo centros comerciales que de repente primeras viviendas, ¿no? Son riesgos distintos, los flujos son distintos también, el tiempo de espera es diferente, entonces... Vuelvo a decirlo, la especialización es crucial para que uno pueda familiarizarse con las decisiones, porque el historial del comportamiento en todo lo que es mercado
se repite, ¿no? Y la única forma es hacerlo constante, pero con el mismo colateral. Entonces, para cerrar esta idea, el hecho de ser un fondo no lo hace seguro, ¿no? El fondo tiene, como vehículo, tiene que tener y tiene un reglamento y es autónomo, y este reglamento pues tiene que estar hecho de manera diligente con delimitaciones que le permita al gestor tomar decisiones y en ciertos momentos poder dar explicaciones sobre las decisiones de inversiones, ¿no? No es que signifique el éxito asegurado, pero sí puede dar unas explicaciones más seguras y el cliente lo entiende, porque cuando das demasiada información y distinta, un poco que no puede el cliente tener en la cabeza, ah, esto invierte, este fondo invierte en tal y tal, ah, ya no sé, lo perdí, ¿no? Entonces, el inversionista necesita tener esa claridad y saber que ese reglamento está delimitado y el gestor no va a poder tomar decisiones fuera de esto, ¿no? Pasemos ahora a la siguiente y es, hablemos ya del mercado de deudas, ¿no? El mercado de deuda que es el financiamiento que requieren las empresas para poder llevar sus productos, sus proyectos de desarrollo. Quiero aclarar algo que yo he escuchado y es por qué quieren levantar dinero por un fondo, a través de un fondo, si lo pueden hacer por el banco, ¿no? Hay muchas razones por las cuales y también es necesario participar del mercado se conoce, ¿no? El mercado de capitales o de deudas que permite a un país avanzar, ¿no? Ese desarrollo del mercado de capitales y de deudas de un país es importante, que participemos de esas empresas que están ya de repente listadas en el caso del mercado de capitales y hay cierta seguridad de participar sobre el éxito de esos proyectos, ¿no? Entonces ya pasando a la deuda corporativa, Álvaro, y los dos ejemplos por los cuales hemos hecho este webinar, hablemos de ventajas y desventajas y un poco de qué trata un contrato de mutuo dinerario y el fondo de inversión con garantías en fideicomiso, ¿no? O bonos titulizados. Cuéntanos un poco las diferencias de estos dos modelos y luego vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada uno, porque también tienen, ambos tienen estas ventajas y desventajas, ¿no? Claro que sí. A ver, en primer lugar, los contratos de mutuo dinerario, o sea, es un contrato entre el que presta y el que se endeuda, ¿cierto? Y salvo una disposición distinta, el deudor, la compañía que se está financiando, pone como garantía la garantía genérica de su patrimonio. Es decir, oye, esto es una deuda más, te voy a pagar con el repago, se va a producir con los flujos del negocio, ¿no es cierto? Y en caso de incumplimiento, pues responde mi patrimonio, ¿no? Que puede incluirse en ocasiones alguna garantía real como una hipoteca o una prenda o lo que se llama una garantía mobiliaria, pero muchas veces no es habitual, ¿no? Muchas veces es simplemente un préstamo sencillo, un pagaré en ocasiones. Por lo tanto, en caso de incumplimiento hay que hacer un juicio, ¿no? En el cual, si es que el juicio ordena, el juez ordena después de primera instancia, segunda instancia y todo lo que implica, el juez termina ordenando que se pague y el deudor no paga, pues entonces puedes pedir una medida cautelar, un embargo sobre algún activo del deudor, que sea un inmueble, un embargo sobre cuentas, y recién ahí, con la ejecución de esa medida cautelar, vas a poder obtener el pago de tu préstamo. Evidentemente, todo esto que he dicho en un minuto representa en la realidad puede representar en la realidad años, ¿no es cierto?, de acciones judiciales. Por eso es que el mercado de capitales se sofistica e incluye e incorpora las figuras de o colaterales, como ya los conocemos, como las hipotecas o las prendas, o ya algo mucho más sofisticado que son los fideicomisos. Los fideicomisos que son de dos tipos, el fideicomiso bancario o el fideicomiso de titulización, pero las características en ambos casos es un patrimonio autónomo administrado por una empresa supervisada, que es el fiduciario o la sociedad titulizadora, que tiene activos aportados por el deudor normalmente o por un tercero, si fuera un tercero garante, pero se aporta a este patrimonio y ese patrimonio no responde por las obligaciones ni del fiduciario ni del que lo aportó, salvo, solo responde por las obligaciones que se hubieran pactado en el contrato. Entonces, por ejemplo, un fideicomiso de titulización
¿no? Se aporta el activo, se emiten bonos con respaldo de estos activos, de ese patrimonio, de ese fideicomiso, y esos bienes que están dentro del fideicomiso solo sirven para repago del bono, nada más. Las deudas que hubiera tenido el originador, la empresa que buscó financiamiento, esas tendrán que cobrarse contra cualquier otro activo que tenga ese deudor, pero los activos que están en el fideicomiso ya están protegidos. Si hubiera una situación de insolvencia, como el ejemplo que di hace unos minutos, esos activos van a estar fuera de la masa concursal. ¿Qué significa? Que en el caso de liquidación, cuando se tienen que liquidar, vender los activos para pagar las deudas, los activos que fueron aportados a un fideicomiso no van a ser parte del procedimiento concursal, ¿no es cierto? Eso queda aislado. Y ese aislamiento es la fortaleza justamente del fideicomiso, tanto la titulización como el fideicomiso bancario. Y por eso es que en las operaciones de mercado de capitales se usa. Pasa que en el Perú no hay tantos fiduciarios, no hay tantas sociedades titulizadoras y eso hace que el instrumento tradicionalmente ha sido considerado más caro si lo comparamos con una hipoteca. Pero, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Colombia hay tantos fiduciarios que para las operaciones de inversión de ticket mediano se opta masivamente por fideicomisos en lugar de una hipoteca, que ya casi se utiliza pues, para temas muy, muy menores para créditos hipotecarios que te da el banco, ¿no? Pero no para una operación de mercado de capitales, no para una operación de financiamiento. Ya. Mira, aquí, entonces digamos que en uno es un contrato privado entre dos. Yo lo llevaría más, o sea, como lo dije, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ambos. Entonces, ante una solución práctica, rápida, y yo traería la palabra confianza, ¿no? Porque esto es casi, casi a confianza. Un mutuo se hace, se puede dar, pero es una transacción rápida, en tiempos, digamos, es bastante ágil, a diferencia del fondo, ¿no? De los bonos y del fideicomiso. Esto diría yo que es la desventaja más grande. Podemos hablar hasta de 6 semanas, ¿no? Para poder solo estructurar el contrato, lo que se conoce como el acto constitutivo de un fideicomiso. Pero por el lado del mutuo es algo bastante, es bilateral, es rápido, ágil, es un préstamo simple, no hay demasiados participantes aquí. Pero es todo lo contrario en el caso de un fideicomiso, ¿no? Para tenerlo, yo voy a traer un ejemplo bastante simple, ¿no? De cómo actúa un fiduciario con un fideicomiso. Y es como una herencia, ¿no? Si mueres y dejas a tus hijos una herencia y quieres que todos reciban esto por igual, entonces, ¿cómo confías que se va a hacer esa repartición? El fiduciario no va a tomar una parte, no va a ir ni con uno ni con otro, ¿no? Es simplemente un ente que va a hacer que se haga todo lo que se ha escrito en este acto constitutivo cuando se hizo, ¿no? Cuando se formó. Entonces, aquí tenemos distintas ventajas y desventajas. En el caso de que yo tenga la particularidad de tener confianza sobre algo que voy a prestar, puedo utilizar un contrato simple como es un mutuo, ¿no? Pero ya para poder entrar a la parte de recaudar y tener partícipes terceros, sí se necesita una estructura mucho más rigurosa para poder hacer todos los estudios. Pero digamos que en este momento el tiempo va a ser un problema si es que esto se necesita pronto, ¿no? Entonces vamos a retrasar algunas realizaciones, algún éxito de alguna empresa si es que se complica en el tiempo y se hace una estructura como hoy funciona en el Perú, tú mismo lo has dicho, en otros países está mucho más avanzado. Igual, siempre tratando de ver al lado positivo, si todavía no está avanzado es porque hay un potencial gigante y eso es en lo que se está caminando ahora mismo, ya lo estamos viendo, estamos hablando ya de otros temas un poco más avanzados a nivel de inversión o finanzas y estamos trayendo este conocimiento a las personas de a pie para que lo puedan conocer mucho más allá de lo que se ve. Vamos a hablar un poco ahora de qué papel juega la titulizadora y el fiduciario en la emisión
de un bono. Voy a leer algo, Álvaro, que lo encontré, y es que la evidencia del mercado, pese a las barreras, muestra que la titulización es ya un semillero invisible de emisores, ¿no? A junio del 2025, el MAF, que es el Mercado Alternativo de Valores, acumulaba apenas 22 emisores y 158 millones emitidos desde su creación. En contraste, las sociedades titulizadoras gestionaban más de 400 fideicomitentes en ofertas privadas con un monto vigente aproximado de 2.037 millones de dólares, es decir, 18 veces más emisores y 13 veces más volumen que el MAF. Coméntanos un poco sobre esto y lo que está sucediendo con las titulizaciones y las titulizadoras que están buscando simplificar el régimen, ¿no? Hay una propuesta y una hoja de ruta para poder mejorar estas estructuras y todas estas barreras de ingreso. Claro que sí. Pues yo recuerdo cuando se creó el MAF hace algunos años, siguiendo un poco el ejemplo chileno, ¿no? Y prometiendo, digamos, con la promesa de valor de que el mercado de valores iba a ser una alternativa de fondeo para la mediana empresa. Y a cambio de eso se aligeraron algunos de la carga regulatoria que implica hacer una emisión por oferta pública. ¿Te acuerdas que hace unos minutos decía, oye, si vas al mercado de capitales, tienes que hacer estados financieros auditados, clasificación de riesgo, due diligence, y todo eso tiene costos? Obviamente los costos que se le paga a Cabal y a la bolsa, a la sociedad gente de bolsa. Entonces en el MAS dijeron, vamos a aligerar los costos, qué sé yo. Un bono vía MAFS requiere solamente una clasificación de riesgo, mientras que en el régimen general de oferta pública son dos. Los documentos de emisión son estructurados mucho más sencillos para que no tengan que gastar demasiado en abogados. Entonces, la tasa de la SMB creo que se redujo a cero, la de Cavalia a la mitad. Entonces, había mucha expectativa por promover el mercado de valores desde esa perspectiva. Pero lo cierto es que esas cargas que quedaron igual fue demasiada y no solamente la carga en tema de costo, sino el expertise. Una empresa que se ha manejado privada toda su vida, súbitamente tiene que reportar estados financieros, informar cuando hay un cambio de gerente, cuando hay un aumento de capital. O sea, toda esta carga regulatoria de volverte una compañía pública, pública no en el sentido estatal, sino pública por listada, ¿no? Porque acaban inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores, es algo muy difícil de gestionar para las compañías medianas y medianas grandes. En cambio, en los procedimientos de titulización, de la mano de un especialista que es la titulizadora, lo que hace la empresa que necesita fondeo es identificar qué activos tiene que son muy interesantes como generadores de flujo y qué activos son interesantes, tanto si es un flujo permanente, qué sé yo, contrato de suministro de mineral, contratos de alquileres de largo plazo, ¿no es cierto?, de inmuebles, contratos de venta, cartera crediticia, o qué activos son generadores de flujo no eventual, no periódico, sino eventual. Inmuebles que se pueden sacar a remate y con el producto de esa venta se puede pagar los bonos. Entonces, ahí te ayuda la titulizadora y a partir de ahí se diseña un vehículo donde los activos generadores de flujos están calzados con los instrumentos que se van a emitir con respaldo a ese fideicomiso. Entonces se hace el aporte del activo, se emiten los bonos y se colocan. Entonces, eso permite al inversionista decir, oye, yo no me tengo que preocupar por la situación de la compañía que está detrás, ¿no? La que aportó los activos, no sé si tiene deuda laboral, tributaria, no me importa, porque yo lo que tengo que preocuparme es si los activos que están en este fideicomiso son sólidos, son suficientemente, digamos, seguros en su capacidad de generar flujos para que me dé la tranquilidad de que se me van a pagar mis bonos, ¿no? Entonces, esa es una evaluación mucho más sencilla. Y eso ha permitido que muchas compañías, en lugar de tener que lidiar con revelación de información y que se les haga una auditoría para saber realmente cómo está la compañía y cómo están sus pasivos y contingencias, simplemente aporta estos activos estratégicos. Entonces, efectivamente, eso ha dinamizado el mercado de capitales, porque todas estas compañías que ahora ya no son deudoras, porque el deudor técnicamente es el fideicomiso, donde están los activos aportados, en la práctica lo que han conseguido es levantar fondeo vía el mercado de capitales. Entonces, no hay ninguna duda que la titulización de activos ha demostrado ser una herramienta de sofisticación financiera
que aumenta el número de inversionistas, de emisores, perdón, que en el Perú era bastante limitado, y además le ofrece una diversidad de instrumentos a los inversionistas, porque evidentemente, aunque sea un fideicomiso, no todos los fideicomisos son iguales, no todo bono titulizado es igual, depende qué tiene como subyacente. Tiene inmuebles, tiene facturas, tiene bonos, tiene acciones, o sea, tiene cartera de créditos, ¿no? Entonces, esa diversidad también le permite a los inversionistas elegir y diversificar según los distintos riesgos de los activos subyacentes. Exactamente, uno puede hacer a dedo todas las garantías que quiere, no te puedes quedar solamente con de repente garantías reales como inmuebles, es verdad, pero hay otros niveles de seguridad que se le puede poner a estas garantías en el fideicomiso. De repente no tanto por el riesgo del emisor, pero sí para seguridad del inversionista, ¿no? Porque finalmente va a elegir entre uno u otro y ya hablamos al inicio, comparar solo rentabilidad, sí, pero eso es como que el último nivel, ¿no? Primero es seguridad, garantías, y bueno, si es que con todo esto están iguales, ¿cuál me paga más? De repente podría ser una de las últimas preguntas, ¿no? Y sí, lo que está haciendo la titulización definitivamente es ampliar las fuentes de financiamiento. Y usaste una palabra que es sofisticación, ¿no? El mercado peruano está entrando en eso, en esta versión nueva de sofisticar el mercado y las modalidades de financiamiento. Y eso trae consigo el inversionista que, curioso, que quiere entender qué significa eso, ¿no? La idea no es asustarse, la idea no es decir, como no lo conozco y no lo he visto, no. Es entender un poco que esto no es un producto nuevo, esto no es nuevo en absoluto, se usa hace muchísimo tiempo, muchísimos años, pero está entrando, ¿por qué? Porque hay una visión de crecimiento en el país y es importante que exista competencia, exista exigencia, no solamente de parte de los competidores, de parte de si yo quiero ofrecer esto, tengo que ponerle esto porque si no, el de al lado lo va a hacer, sino de parte del inversionista, ¿no? Que conozca y pueda hacer todas las preguntas que necesita para entender cómo está su riesgo y el tiempo, la volatilidad, la liquidez y la rentabilidad para avanzar. Se ha pasado rapidísimo el tiempo, nos parece, ¿no? Eso es cuando Bueno. la pasa uno bien. ¿Por qué las empresas eligen salir al mercado de capitales en vez de prestarse del banco? Puse esta pregunta porque la he recibido muchas veces en la práctica, ¿no? Porque te dicen, por qué está haciendo eso esta empresa si ya tiene el banco, no tiene financiamiento, no le va bien, están mal, ¿no? Y justo hace poco, en este curso de directores, alguien puso sobre la mesa un caso de una empresa con, no sé, que ya tiene una orden de compra 4 veces mayor a la que tenía este año, pero su problema claramente tenía un problema de administración, de desenfoque, pero también de liquidez, ¿no? Entonces, si tiene un problema de liquidez y en este momento no puede prestarle a el banco, pero o ya le prestó, entonces, ¿qué hace, no? ¿Quiebra o cuáles son sus opciones de financiamiento, ¿no? Y esta es una opción de financiamiento para estas empresas que tienen potencial, pero de repente no necesariamente ya pueden seguir con el banco o ya tienen con el banco un préstamo, ¿no? Entonces, ¿por qué eligen salir al mercado de capitales en vez de prestarse con el banco? ¿Cuál sería tu- tus comentarios, Álvaro? Sí, yo diría uno es un tema, una razón financiera y la otra es estratégica. Punto de vista financiero, conceptualmente hablando, no digo que siempre se tenga que producir porque depende de cada operación y cada empresa. Un banco se fondea principalmente con ahorros, depósitos y con deuda, ¿no es cierto? Y coloca préstamos. Entonces, realmente en el caso de los ahorros, paga una tasa por los ahorros, por los depósitos que le entregamos, que es la tasa pasiva, y además y cobra un interés por los préstamos. Y la idea es que la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva ese es el spread, que esa es finalmente la ganancia que es el banco. Entonces, al ser un intermediario, al prestar con dinero de otros, la tasa de interés que cobra el banco por los préstamos incluye un margen para ganar. O sea, imposible que va a prestar a la misma tasa que paga por los ahorros porque esa diferencia, ese spread es el que le permite cubrir gasto de personal, requerimientos de patrimonio, en fin, todo lo que implica crear y administrar un banco.
Conceptualmente hablando, en el mercado de valores, cuando se hace, en el mercado de capitales, cuando haces una emisión de bonos, por ejemplo, la tasa a la que se endeuda el emisor es la misma tasa de rendimiento del inversionista. Si el emisor emite una tasa, un bono al 15%, al 20%, el inversionista compra un bono al 20%. Entonces, al haber sacado al middleman, ¿no? O sea, al intermediario, te comes el spread. Esa es la ventaja del mercado de capitales. Por eso es que se dice que es un mercado de intermediación directa. El agente superavitario, el inversionista, conecta directamente con el deficitario, con el emisor de un bono. En el mercado bancario, el agente superavitario, que es el ahorrista que pone su dinero en el banco, no conecta directamente con el deficitario, que es el cliente que pide un préstamo del banco, sino al medio está el banco. Y al haber alguien en el medio, hay un margen, ¿no? Que implica un engrosamiento del costo para el deudor. Entonces, de ese punto de vista, una operación de mercado de capitales debería tener una tasa de financiamiento más barata que la del banco y para el inversionista debería ser una tasa de rendimiento más alta que si pusieran su dinero en un depósito a plazo, ¿no? Eso es desde el punto de vista conceptual. Evidentemente habrá casos en los cuales una empresa muy grande, muy segura, posiblemente pueda conseguir fondeo más barato o casi al igual que lo que le costaría fondearse vía mercado de valores y posiblemente diga, ¿para qué me voy a tomar molestias? ¿Para qué voy a hacer una operación de emisión? Mejor sigo trabajando tranquilito con mi banco. Pero eso serán las grandes empresas. Las empresas que no son tan grandes y las medianas, claramente van a recibir un fondeo más caro con un banco que si lo hacen vía un mercado de capitales. Ahí está la promesa de valor, como decía, del mercado alternativo de valores, del MAF, ¿no? Que pudiera conseguir financiamiento más barato y para los inversionistas una inversión más rentable. Ahora, además viene la razón estratégica. Si tienes una sola fuente de financiamiento, que es el banco, si mañana la situación de una compañía cambia, o la situación del banco cambia, o la situación internacional, la situación del mercado internacional o el mercado local, año preelectoral, uy, súbitamente los bancos ya no quieren prestar, suben sus tasas, aumenta sus resguardos, sus exigencias, y el banco que de toda tu vida deja de prestar. Entonces, y tú necesitas igual el fondeo. Entonces, tener un historial en el mercado de capitales que funcione en paralelo a los financiamientos bancarios, primero te garantiza estratégicamente acceder a un financiamiento. Segundo, obliga de cierta manera al banco a competir, ¿no? Como toda la vida, la competencia es buena. Si el banco ve que tú te estás financiando bien, a buenas tasas, con una oferta, con una demanda de tus bonos de 2 veces, 3 veces la oferta, en algún momento el banco te va a decir, olvida, ven, yo te bajo la tasa, ¿no? Porque ve que hay contra qué competir. Y el mercado de capitales, desde el punto de vista conceptual, es más democrático, porque no hay una persona que determine la tasa de interés, es el mercado, es el cúmulo de inversionistas que al meter órdenes terminan determinando dependiendo del mecanismo de determinación de la tasa de interés, subasta holandesa, lo que fuera, termina determinándose cuál es esa tasa de financiamiento para el emisor de los bonos. En el banco te dice, bueno, yo creo que es esto, y take it or leave it, ¿no es cierto? Así funciona con los bancos. Puedes negociarle solamente si tienes una oferta de otro banco que te ofrezca una mejor tasa. Entonces, el mercado de capitales sirve por eso estratégicamente como un buen mecanismo paralelo de fondeo que puede ayudarte como palanca para negociar inclusive mejores condiciones con los bancos. Así es, y en el mercado de deuda diría que muchas de las empresas tampoco quieren desliquidarse, ¿no? O sea, yo particularmente como empresaria, no, desliquidarme no es una opción. Y volviendo a lo tuyo, un plan B, ¿no? Siempre hay que tener un plan B, C, D, si es que se puede, pero las líneas abiertas a eso, a financiarse, es importante para el crecimiento y para el crecimiento exponencial, ¿no? Si se presenta Correcto. alguna oportunidad. Vamos a pasar ya a terminar con las últimas preguntas y es el paso a paso en la ejecución del mutuo dinerario y de un fideicomiso de titulización. Me gustaría que seas bastante preciso de repente en cuáles son los pasos y los tiempos, ¿no? Para que esto sea el mensaje final de, en el peor de los casos, en el peor escenario, cómo ejecuto, cuánto me va a costar, cuánto tiempo, si es que realmente voy a tener las garantías de poder Ujú. ejecutar.
Correcto. A ver, en el fideicomiso bancario, no entré a este detalle legal al inicio. El fideicomiso de titulización, si bien es una garantía desde el punto de vista financiero, legalmente es aportar un activo a un patrimonio. Es decir, no es que el activo, el inmueble, la cartera de crédito, lo que fuera, o el equipo, la maquinaria, como en el caso de la hipoteca o la prenda, la mantengo yo en mi propiedad, yo deudor, pero pongo una garantía que si no pago, bueno, ven, ejecuta, anda un juez, a un árbitro, lo que fuera, ¿no? Pero yo mantengo la propiedad. Por eso es que si entro en insolvencia, ese activo forma parte de la masa concursal. En el caso del fideicomiso, yo he aportado, no es una transferencia de propiedad, no es una venta, pero sí es una transferencia que implica que ese activo, esos bienes, salen de mi patrimonio y pasan a ser parte del patrimonio del fideicomiso. Por lo tanto, cuando se produce un incumplimiento de los, por ejemplo, para decirlo en un caso específico, un bono titulizado, en caso de default del bono titulizado, lo que va a hacer el fiduciario, la sociedad titulizadora, es sacar a venta privada. No hay una ejecución de hipoteca, no es que vamos al juez, no, porque ya forma parte del patrimonio, de este patrimonio autónomo que está siendo administrado por la titulizadora y la titulizadora, por ley y por el acto constitutivo, o sea, por el contrato, tiene la facultad de sacar a venta, sacar a remate privado, a venta privada, el activo, los activos que están en el fideicomiso, para que con ese producto, con lo que se obtenga de la venta, se le paga a los bonistas. Entonces no tienen los plazos ni las formalidades que establece, por ejemplo, que establece la ley para ejecutar una hipoteca, ¿no? Que tiene que hacer un juicio, audiencia, respuesta, contestación, apelación. No, eso no funciona así en el mundo de los fideicomisos porque no hay juez que entre a catallar, es una venta privada, de acuerdo a lo que establezca el propio contrato de fideicomiso, el propio acto constitutivo, se establecerá cuál es la venta. Oye, mira, se organiza una subasta privada, se organiza un proceso competitivo, se llama un martillero, dependiendo si es un inmueble, se hace una venta directa, así que se consigue un postor con un precio interesante, se hace una adjudicación, ¿no es cierto?, a los acreedores. Es decir, es mucho más flexible, la ley no te limita la forma en la cual se ejecuta la garantía, lo importante es que se regule, porque como tú dijiste hace un rato en una de tus intervenciones, las titularizadoras no son discrecionales. Las titularizadoras hacen lo que dice el contrato de fideicomiso, nada más, ¿no? Nada más ni nada menos. Entonces, en la medida que el contrato esté bien regulado, el mecanismo de ejecución debería ser un procedimiento rápido, por lo menos de lo procedimental es rápido, dependerá pues qué tan pronto se consigue un comprador para los activos y con el producto de la venta, pues evidentemente se paga a los bonistas. Bien, y para el lado de el paso a paso de la ejecución en un mutuo dinerario con garantía Por ejemplo, si estamos en un hipotecaria. mutuo dinerario de una hipoteca, ¿no? Tienes que ir a un juez, clásicamente, aunque he visto algunos casos en los cuales se pacta cláusula arbitral, pero lo tradicional es que vas a un juez, ¿no es cierto? Un juez, el juez de Lima, presentas una demanda, el juez le va a dar la opción, la oportunidad al deudor a que se defienda, se llama etapa de contradicción. Oye, que si pagó la deuda, si la deuda no es exigible, qué sé yo, varios argumentos que puede dar. El juez luego, en base a eso, pueden haber excepciones, es decir, ya recursos más procesales. El juez emite la orden, ¿no?, de ejecución y esa orden de ejecución, como cualquier decisión judicial, puede ser apelada, o sea, puede llevarte a una segunda instancia que vuelva a revisar el caso y solamente en casos excepcionales, ¿no es cierto?, cuando hay algunos fallas de tipo formal, podrías inclusive interponer contra esa sentencia de segunda instancia, o sea, de la Corte Superior, teóricamente podrías también llevarlo a casación. Es más raro, pero podría pasar, ¿no? Entonces, En tiempos, ¿cuánto tomaría uno? ¿Cuánto tomaría otro desde tu experiencia? una ejecución de hipoteca en promedio son un par de años. O sea, con todas las dos, imaginando que con apelaciones, ¿no? Si es una sola instancia, posiblemente eso es en 10 meses, pero si es que hay apelaciones, esto se puede ir a 2 años tranquilamente. En un fideicomiso es cuestión de semanas o meses, depende de qué tan rápido consigan al comprador de los activos. Excelente. Bueno, quedó bastante claro esta parte. Ya tenemos una hora. Me hubiera gustado que podamos ver algunas preguntas, pero creo que es más enriquecido que podamos hablar y podamos
tener un especialista y pueda compartir estos puntos de vista desde la experiencia que tiene. Acá un poco el modelo de negocio con lo que, donde nosotros trabajamos, gracias a nuestros asesores externos, ¿no? Tenemos esta especialización en el reglamento que constituye el fondo y claramente trabajamos solamente con bonos de titulización. Este es un poco el mapa y nada, obviamente esto es un poco también muestra lo que venimos haciendo, lo que hemos hecho y nuestro éxito, nuestro historial 100% impecable en todo lo que es el financiamiento de proyectos inmobiliarios. Y bueno, aquí un último mensaje. Álvaro, muchas gracias a todos los que han estado presentes. Espero que esto les haya servido muchísimo y que nada, se pongan a hacer alguna investigación importante, que un inversionista haga su propia investigación sobre las decisiones que va a tomar de su patrimonio. Los excedentes que tenemos son fruto del trabajo y todo lo que nosotros invertimos en el tiempo. Entonces hay que tomar buenas decisiones basadas en varios pilares, ¿no? No solamente es rentabilidad, pero tampoco es tiempo ni seguridad, sino son varios y de acuerdo a eso la diversificación de nuestro portafolio. Muchas gracias Álvaro, gracias a todos. Terminamos este evento y ya dejaremos las preguntas para las consultas internas. Gracias a Perfecto, todos. Dani. Un gusto. Gracias. A ti, chao. 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 Ni siquiera consultas.